Vamos entonces. Ahora sí. Ya, partamos con la sustitución trigonométrica, ¿ya? Para poder calcular integrales o antiderivadas que tengan esta forma, ¿ya? Raíz, raíz cuadrada, ¿cierto? El teorema de Pitágoras trabaja con raíz cuadrada, alguna función al cuadrado, más o menos otra constante, ¿ya? Esa es la idea con la sustitución trigonométrica, utilizar el teorema de Pitágoras para poder calcular la integral. Entonces, supongamos que tenemos dentro de la integral un factor de esta forma, raíz de u cuadrado más a cuadrado, donde el u va a ser alguna función de x, alguna función de x, y el a va a ser una constante. Entonces, con esto yo puedo dibujar un triángulo rectángulo, ¿ya? Donde este factor va a ser mi hipotenusa. Entonces aquí yo puedo tomar una decisión de dónde colocar el u y dónde colocar el a, que serían los catetos. Por lo general se deja opuesto al ángulo alfa, ¿ya? Así tú te evitas temas de signos, temas de trabajar con algunas eh, razones trigonométricas más complicadas, ¿ya? Entonces en este caso tú tendrías que a tangente de alfa, ¿ya? ¿Cierto? Porque la vas multiplicando al otro lado. Calculando el diferencial, tendrías du es igual a el a, que es constante, me queda afuera, y la derivada de la tangente es secante cuadrado de alfa, ¿ya? Así transformas la integral con esta sustitución trigonométrica. ¿Y cuál es la idea? Porque por lo general las razones trigonométricas son más fáciles de integrar que una raíz con un x cuadrado, ¿ya? Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, cuando a ti te toca integrar una integral de esta forma, como la que está acá abajo, lo que tú tienes que hacer es dibujar el triángulo rectángulo, ¿ya? Dibujar el triángulo rectángulo y ojalá que te aparezca cada uno de los elementos que está acá, así como armando un rompecabezas. Entonces, acá lo hace de inmediato, pero vamos a hacerlo en la pizarra para que lo veamos de forma más pausada y lo veamos de forma más sencilla, ¿ya? Así que voy a dejar de compartir pantalla para que lo veamos aquí. Nos están pidiendo calcular la integral de un x cuadrado más a cuadrado. Ya, ese estilo. Entonces, como ya dijimos, una integral de este estilo sí o sí lo voy a tener que hacer con una sustitución trigonométrica. ¿Cómo me doy cuenta yo? Tengo una raíz y tengo un x cuadrado dentro de la raíz. Esa es la típica forma de una sustitución trigonométrica. Entonces aquí yo dibujo mi triángulo rectángulo, mi ángulo alfa, y esta expresión, el raíz de x cuadrado más a cuadrado, sería mi hipotenusa, así que la tendría que dibujar aquí. X cuadrado más a cuadrado. Entonces tengo ahora yo la opción de poner donde el x y donde el a, que serían mis catetos, pero dijimos que siempre es más recomendable dejar el x como opuesto al ángulo. Ya, entonces ahora mi objetivo es encontrar alguna razón trigonométrica para relacionar el alfa con el x, de forma que el de x me quede lo más sencillo posible, y el raíz de x cuadrado más a cuadrado me queda una expresión lo más sencilla posible. Entonces, por eso en el libro aparece así. Tangente de alfa es x sobre a. Porque ahora al diferenciar el x, voy a obtener de inmediato el de x, ¿ya? Si yo hubiese puesto, por ejemplo, seno de alfa, sería x sobre raíz de x cuadrado más cuadrado, y al calcular el diferencial, sería otro cuento, muy, muy complicado, ¿ya? Entonces, por eso siempre tratamos de escoger las expresiones más sencillas posibles, ¿ya? Entonces, aquí yo podría dejar el x solito, ¿cierto? Para poder diferenciar sin ningún problema. Y ahí calculo los diferenciales. Tendría aquí entonces que la derivada de x o el diferencial de x es de x, el diferencial de la tangente secante cuadrado.
secante cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo el de x, que yo voy a reemplazar después. El de x entonces va a ser toda esta expresión que está acá. ¿Qué me falta a mí encontrar entonces? El raíz de x cuadrado más a cuadrado. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la expresión más sencilla que me relaciona las variables aquí para expresar el raíz de x cuadrado más a cuadrado? Ojalá que no tenga que ver con el x, ¿ya? Y que tenga que ver con la constante. Entonces sería el cateto adyacente y la hipotenusa. Y ese es el coseno. Entonces aquí tendría que coseno de alfa es a dividido en raíz de x cuadrado más a cuadrado. ¿Ya? Así que hasta ahí vamos bien. Pero aquí tengo el raíz de x cuadrado más cuadrado en el denominador, pero el a no está el aquí presente. Entonces lo vamos a pasar dividiendo al otro lado. Y ahí tengo armado mi puzzle. ¿Cierto? Tengo el de x y tengo el 1 sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora esto escrito como la integral ahora con respecto al alfa sería el de x alfa secante cuadrado alfa de alfa por el 1 sobre raíz de x cuadrado más cuadrado, que es coseno de alfa sobre a. Entonces aquí tendría coseno de alfa sobre a. Lo hace me cancelan. Secante sabemos que es 1 sobre coseno, así que se me va a cancelar uno aquí. Y me queda finalmente la integral de secante de alfa. Y este es parte ¿cómo se llama? Es parte de la tabla de integrales que uno ya debería saberse. La integral de la secante es logaritmo natural de secante de alfa más tangente de alfa. Lo demostramos también la semana pasada. Entonces ahora, si bien nosotros ya tenemos lista la integral, ya la calculamos, ahora está escrita en función de alfa. Y la original, ¿ya? Tengo secante alfa. Secante alfa en este triángulo. ¿Qué valor sería? Secante alfa sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces sería raíz de x cuadrado más a cuadrado sobre a. Y tangente alfa, tangente alfa ya lo tenemos escrito, x sobre a. Por lo tanto, finalmente, esta integral sería logaritmo natural de secante raíz de x cuadrado más a cuadrado sobre a más x sobre a. Más el famoso c, esta constante c. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está resuelta nuestra integral. ¿Ya? Fíjense que el proceso siempre va a ser el mismo. Va a tener un factor de esta forma, puede que esté con un menos, que el x esté negativo, ¿ya? Tú dibujas tu triángulo, armas las razones trigonométricas que correspondan para poder formar todos los elementos que están en la integral. Después ves qué es lo que ocurre. Por lo general, siempre se eliminan factores, siempre queda relativamente sencilla la integral. Por ejemplo, esta de aquí, que esta es inmediata. Te va a quedar a ti un resultado en función de alfa y tú tienes que volver a la variable original. ¿Ya? Así que ahí está resuelta la integral. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Se va entendiendo bien? Más o menos, no se entiende nada. No, más o menos no, profe. Más o menos. Ya, vamos a ver otro ejemplo donde tengamos que hacer el dibujito del triángulo y todo. Hay fórmulas para esto, pero siento que las fórmulas no te sirven al final. Siento que el tema de dibujar el triángulo eh, es más intuitivo, más fácil de entender. ¿Ya? Así que vamos a ver otros ejemplos.
para que quede más clarito aún. Entonces voy a compartir pantalla. Ya. Ahí está la integral, ¿cierto? Va a ser lo mismo que hicimos nosotros. Aquí está. Por ejemplo, vamos a resolver esta. La integral de x cuadrado más a cuadrado sobre raíz, bajo raíz. ¿Ya? Fíjense que es prácticamente lo mismo que la anterior. Así que voy a dejar de compartir pantalla. Pero no voy a borrar el triángulo, que es exactamente el mismo. Ya. Va a ser la integral de raíz de x cuadrado más a cuadrado de x. Ya. El triángulo es el mismo. El x cuadrado más a cuadrado bajo raíz va a ser la hipotenusa, el x va a ser el cateto opuesto y mi constante va a ser mi cateto adyacente. Entonces, al graficar o al expresar la tangente, voy a tener x sobre a. Despejando el x, puedo calcular su diferencial. Voy a tener aquí el dx. ¿Ya? Entonces, ¿qué me falta a mí obtener? El raíz de x cuadrado más a cuadrado. Y eso sería, si lo quiero escribir de la forma más sencilla posible, sería secante. Secante de alfa. Porque secante de alfa es hipotenusa dividido en cateto adyacente. ¿Ya? Entonces ahora el a, que no aparece aquí, quedaría multiplicando al otro lado. Entonces aquí tengo todas mis partes del rompecabezas para llegar y reemplazar. Tengo el de x y tengo el raíz de x cuadrado más a cuadrado. Entonces voy a tener la integral. Raíz de x cuadrado más a cuadrado sería a secante de alfa, a por secante de alfa, por el de x, que sería toda esta expresión que está acá. A por secante cuadrado de alfa de alfa. ¿Ya? Entonces, esta constante a la puedo dejar afuera. Tendría la integral de secante cubo de alfa de alfa. Y esa es una integral que ya se calculó antes, pero de todas formas, calculémosla. Ya, aquí lo primero que tenemos que hacer nosotros es separar. Puedo dejar esto como secante de alfa por secante cuadrado de alfa. Entonces ahora, por la identidad, secante de alfa es lo mismo que tangente cuadrado de alfa menos 1 de alfa. Sí, ¿cierto? Sí. Esas son las identidades trigonométricas que deberíamos conocer nosotros. ¿Ya? Si no se acuerdan de dónde sale, viene todo del seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, y se divide todo por coseno cuadrado tangente, más coseno cuadrado 1, con coseno dividido en coseno 1, y 1 dividido en coseno es secante. Miren, era con más. Secante cuadrado es lo mismo que tangente cuadrado más 1. Ya. Entonces tú vas a tener aquí que esto es secante alfa por tangente cuadrado alfa de alfa. Los voy a separar. Más la integral de la secante de alfa de alfa. ¿Ya? Lo separé porque esta es sencilla. Esta ya está lista. Y ya la calculamos. Y esta secante por tangente cuadrado de alfa. Eso sería la derivada de la tangente secante cuadrado, la derivada de la secante tangente. Así que no hay mucho que se pueda hacer ahí. A ver. Mira, aquí lo calcula de inmediato.
Ya. Esta debe haber sido de las integrales que calcula anteriormente la secante cubo. Y a ver, veamos, secante cubo lo separo secante cuadrado. Secante cuadrado es tangente cuadrado más 1. Secante por tangente cuadrado hasta aquí. Más secante alfa de alfa. Entonces, lo que está haciendo aquí, porque volver atrás no tiene sentido. Ahora, discúlpenme, chiquillos, aquí esta integral parece que está costando un poquito más de lo esperado. De alfa es lo mismo aquí, la integral secante de alfa, que si vuelvo atrás, tangente secante, no. Oh, no puedo creer que quede pillo. Dame un segundo. Me acuerdo que cuando escribí el libro dije, me va a pasar lo mismo cuando me toque enseñarlo. Miren qué fome. Ah, ya. Ya. Este lo resolvimos la semana pasada, no sé si se acuerdan, pero lo resolvimos como integración por partes. Lo resolvimos con integración por partes. Así que vamos a aprovechar de repasar eso. Ya dijimos la integral secante alfa de alfa y separamos aquí. Dijimos que el u iba a ser secante de alfa, secante de alfa nomás, y el de b sería lo que me falta. Secante cuadrado de alfa de alfa. Porque aquí, cuando yo calcule el diferencial, calcule la derivada de ambos lados, la derivada de la secante es secante alfa tangente alfa, de alfa. Y la integral de la secante cuadrado también es parte de lo que se sabe. La integral de la secante cuadrado es tangente de alfa. Entonces ahora cuando yo arme una vaca menos flaca, vestida de uniforme, voy a tener lo siguiente. Que esta integral, vamos a ponerle i, es igual a una vaca, secante alfa, tangente alfa, menos flaca, vestida de uniforme. Secante alfa, tangente cuadrado alfa, de alfa. Y aquí ocupo otra vez la identidad trigonométrica que me permite transformar la tangente. Entonces aquí tendría secante alfa, tangente alfa, menos la integral de secante alfa, y esto de aquí es secante cuadrado de alfa menos 1 de alfa, ¿ya? Utilizando la identidad trigonométrica que acabamos de demostrar. Entonces aquí se me va a formar otra vez el secante cubo. Entonces aquí tengo la integral de secante alfa tangente alfa menos la integral de secante cubo alfa, ¿cierto? Menos menos más la integral de la secante alfa de alfa. ¿Ya? Integración por partes. Parece que esto fue lo último que vimos la semana pasada. Ahora entonces tengo que aquí, esta es la misma integral que estoy calculando. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como un i. Como un i. Entonces este menos i pasaría sumando al otro lado y tendría 2is es igual a secante alfa, tangente alfa, más la integral de la secante alfa más logaritmo de secante alfa más tangente alfa. Por lo tanto aquí este i dividiría todo por 2. Ya. Al final de la clase vamos a hacer un resumen de todos los métodos de integración. Ya. Pero aquí lo importante es que esta integral
esta integral de aquí sería a cuadrado y todo esto 1/2 por secante alfa tangente alfa más el logaritmo natural de secante alfa más tangente alfa. ¿Ya? Es el resultado de la integral secante cubo. ¿Ya? Más la famosa constante C. Entonces, si hasta ahí ya se ve un poco más complicado, ahora tenemos que volver atrás. Tenemos que volver a la variable original. Pero por suerte, secante y tangente ya las tenemos escritas. Secante y tangente las tenemos escritas. Por lo tanto, esto sería, bueno, a por 1/2 sería a medios de secante alfa, aquí está escrito, raíz de x cuadrado más a cuadrado, todo eso dividido por a, por tangente alfa, x dividido por a. Más, aquí quiero un poquito, logaritmo natural de secante alfa, ya está escrito, raíz de x cuadrado más a cuadrado, sobre a, más tangente alfa, x sobre a. Cierro paréntesis, más c. Uf. Este no se simplificó para nada. ¿Ya? Pero conociendo todos los métodos de integración anteriores, deberíamos ser capaces nosotros de poder escribir todas las integrales que tengamos que hacer. ¿Ya? Entonces, nuevamente, sustitución trigonométrica siempre tiene esta forma. Raíz de una expresión al cuadrado, más una constante. ¿Ya? Con eso yo puedo dibujar un triángulo rectángulo, recordando el teorema de Pitágoras, armar las razones trigonométricas que correspondan. Para poder formar el de x, escribo la función más simple que tiene que ver con el x. ¿Ya? Ocupo este x, no el raíz de x cuadrado, ¿cierto? Porque al derivar la raíz, sabemos que eso se complica. Con eso armo el de x y después tengo que armar todo el resto de la integral. En este caso solamente tenía raíz de x cuadrado más a cuadrado. Entonces aquí está escrito, esa raíz de x cuadrado. Reemplazo todo, el de x y toda la expresión. Ojalá que se nos simplifique algo, si no, tendremos que enfrentar la integral tal como está, que sí o sí va a ser más sencilla que esta. Y finalmente eso nos va a dar un resultado. Este resultado nos va a dar en función de alfa, y entonces tenemos que volver a la variable original. Por suerte, el secante y la tangente ya la teníamos escritas. ¿Ya? Aquí el proceso más complicado fue el de resolver la integral tal cual como es. ¿Ya? Cierto que tuvimos que recurrir a la integración por partes. Ya. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? Aparte de mi complicación inicial. ¿Vamos bien? ¿Se va captando más o menos la idea? ¿Sí? Ya. Sigamos con otros tipos de ejemplos que son bastante similares al respecto, pero teniendo la idea del triángulo rectángulo no debería haber problema. Ahí está, ¿cierto? Que lo usamos la semana pasada. Ya, entonces sigamos aquí. Aquí está el que calculamos. Aquí está, ¿cierto? Nos da prácticamente el mismo resultado. Y fíjense que acá no está escrita de la forma raíz de algún valor al cuadrado, ¿ya? Pero sí yo puedo utilizar la sustitución trigonométrica correspondiente, ¿ya? También podría hacerlo de otra forma, ¿ya? Pero vamos a hacerlo con la sustitución trigonométrica, esa integral. Para que vean que no necesariamente tiene que aparecer la raíz, sino que puede también aparecer sin la raíz. Pero por lo general, cuando yo tengo un x cuadrado en el denominador, es cuando se complican las cosas. Tengo que recurrir a otras cosas que no son la sustitución simple ni la sustitución trigonométrica. Entonces, esa integral de x sobre
9 más 4x cuadrado. Dibujo mi triangulito. Como está con suma, en la hipotenusa tendría que ir la raíz de 9 más 4x cuadrado. ¿Cierto? La raíz de 9 más 4x cuadrado. Va, que se puso oscuro. Ya. Ahora, mi que va a la raíz de toda la expresión del 4x cuadrado sería 2x. Y el otro cateto sería la raíz de 9, sería 3. Aquí está mi alfa. ¿Ya? Entonces, nuevamente tengo que reescribir todo para poder formar el de x y para poder formar el 9 más 4x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo? Primero siempre trato de formar el de x, y para eso ocupo la expresión más sencilla que me relacione el x. En este caso la tangente. 2x sobre 3. Calculando el diferencial, tendría aquí dx, el 2/3 pasaría invertido al otro lado, la derivada de la tangente es secante cuadrado de alfa. ¿Ya? Así que nuevamente ahí tengo el dx. Me falta ahora formar el 9 más 4x cuadrado. Para formar el 9 más 4x cuadrado, podría utilizar también la secante. Secante de alfa es raíz de 9 más 4x cuadrado dividido por 3. Pero aquí no está con raíz. Entonces vamos a tener que elevar a 2 para que se nos simplifique. Al elevar a 2 tendría 9 más 4x cuadrado dividido por 9, que lo puedo tirar al otro lado multiplicando. Y aquí tendría secante cuadrado. ¿Ya? Entonces nuevamente aquí tengo todas las partes de este rompecabezas para poder reemplazarlo en función de alfa. Y esperemos que nos quede más sencillo. Tendría la integral de, abajo tengo el 9 más 4x cuadrado, 9 más 4x cuadrado, tengo 9 secante cuadrado de alfa. ¿Cierto? El 9 más 4x cuadrado se transforma en este 9 secante cuadrado. Y arriba el de x sería 3 medios secante cuadrado de alfa de alfa. Ay, miren, aquí se simplificó todo, ¿cierto? El secante cuadrado con este se simplifica. El 3 con el 9 se simplifica un poco, ¿cierto? Me va a quedar un 3 dando vuelta. Pero finalmente tengo aquí 2/3. Mentira. 1/6. 1/6 la integral de alfa. Y como ya vimos, ¿cierto? Cuando tengo la integral y el de alfa como una función constante, me va a quedar simplemente alfa. Más la famosa constante, ¿sí? Ah, pero ahora está en función de alfa. Tengo que volver a la variable original. Chucuti, ¿dónde veo el alfa aquí? Tengo que utilizar ahora las inversas trigonométricas. Por lo general siempre se utiliza la función más sencilla que tenga que ver con el x. Nuevamente aquí, la tangente. Y ahora utilizamos la función inversa de la tangente, el arco tangente, para poder despejar el alfa. Entonces el alfa aquí sería arco tangente de 2x tercios. ¿Ya? Arco tangente de 2x tercios. Ya estamos listos. Esto sería 1/6 arco tangente de 2x tercios más c. ¿Ya? Nuevamente, aquí cuando transformamos con la sustitución trigonométrica, me quedó la integral sencilla. Integral de alfa, función constante, como que se elimina la integral con el d y me queda solamente el alfa. Pero ahora el alfa tengo que volverlo a la variable original. Y para volverlo a la variable original, yo puedo utilizar cualquiera de estas dos. Podría haber utilizado la secante o la tangente. Utilizamos la más sencilla.
El de la tangente, ¿cierto? Es el valor más sencillo. Entonces, para eso tú ocupas la función inversa de la tangente, el arco tangente. ¿Ya? Con eso tú despejas el alfa, y el alfa te queda aquí toda esta expresión de acá. ¿Ya? Así que ahí está calculada la integral. ¿Bien? ¿Cómo vamos aquí, chiquillos? ¿Vamos bien? Ya. Sigamos. Esa fue la que calculamos aquí, ¿cierto? Nos quedó tal cual como está ahí. ¿Ya? Otra forma de hacerlo, como aparece aquí, es usando la sustitución simple. Porque recordamos nosotros que la integral del 1 más x cuadrado es el arco tangente, tal cual como lo utilizamos nosotros. ¿Ya? Así que usando sustitución simple llegamos exactamente al mismo resultado. Ya. Resolvamos esta integral. Ya nuevamente tenemos un x cuadrado en el denominador, así que eso puede complicar un poco. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a utilizar nosotros toda... Sigue un poquito pegado. De x 9x cuadrado más 6x más 5. Ya. Cuando a mí me aparezca una expresión de este estilo, lo primero que tengo que pensar es ver si se puede factorizar. Ese es siempre el primer paso, ver si se puede factorizar. Si no se puede factorizar, porque cuando factorizo paso al siguiente método de integración, que es las fracciones parciales. Si no se puede factorizar, voy a tratar de poder completar cuadrados. No sé si se acuerdan de ese proceso, el completar cuadrados. Porque para eso yo después voy a poder usar la sustitución simple para poder calcular la integral. Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Toda esta expresión, escribirla como algo de este estilo. No le vamos a poner un X, le vamos a poner un 1. Ese es el objetivo, ¿ya? Que toda la variable me quede dentro del cuadrado, ¿ya? Y para eso nosotros vamos a completar el cuadrado, porque aquí tenemos un x cuadrado y un x, entonces vamos a completar el cuadrado para que nos quede todo dentro del paréntesis. Entonces recordemos cómo es el proceso de completar el cuadrado. Bueno, primero que todo solamente me preocupo del 9x cuadrado más 6x más lo que tenga que sumar, ¿cierto? Porque después eso se lo voy a tener que restar. Entonces aquí tendría que este es el término 3x al cuadrado. Entonces aquí yo tendría que tener el 2 por 3x por la expresión que me falta para completar el 6x. Entonces aquí me doy cuenta que es 2 por 1, ¿cierto? Entonces aquí tendría más 1 al cuadrado. Y con eso se completa el cuadrado. ¿Sí? Tomo la raíz del primer término, veo que el segundo sea el doble del primero por el segundo que me falta. Entonces veo cuál es ese segundo. 2 por 3x me da el 6x, así que está completo. Solamente me falta un 1 para poder completarlo. Entonces aquí le voy a sumar 1 y restar 1. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el siguiente paso entonces? Escribirlo como el cuadrado de binomio, que sería 3x más 1 al cuadrado. Más 5 menos 1, 4. Ya. Hasta ahí entonces vamos bien, porque lo podemos escribir de esta forma. Pero ahora podemos avanzar un paso más y poderlo escribir de esta forma. Vamos a ponerle otra variable cualquiera, como z cuadrado más 1. Porque de esta forma, el z cuadrado más 1, sabemos que es arco tangente de z. ¿Ya? Entonces,
Fíjense los pasos que estamos siguiendo. Si tengo un x cuadrado y un x, voy a tratar de escribirlo de esta forma, como un u cuadrado más a, donde el u va a ser toda la expresión del x. En este caso estamos viendo aquí cuál va a ser el u. ¿Ya? Y dijimos que podemos dar un paso más para que nos quede toda la expresión al cuadrado y sumarle 1. Porque sabemos que esta integral es inmediatamente arcotangente de z. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Ya? Hasta el momento, lo único que hicimos fue completar cuadrado. Entonces aquí tú tendrías dx igual a 3x más 1 al cuadrado más 4. Entonces, ¿cómo puedo transformar este 4 en 1? Dividiendo por 4. Entonces voy a tener lo siguiente. Dx dividido en, voy a tener 3x más 1. Y si este 4 que quise centrar dentro del cuadrado, me tendría que parecer como 2 al cuadrado más 1. Y todo esto está siendo factorizado por 4. ¿Ya? Si realizamos la multiplicación, nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo. 4 por esta expresión, se me va a cancelar el 4, ¿cierto? Y 4 por 1, el 4 que está ahí. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo es haciendo este caminito para poder llegar a la expresión algo al cuadrado, una expresión al cuadrado más 1, para poder dejarlo expresado como el arco tangente. ¿Ya? Entonces completamos cuadrado, después factorizamos por este término, por el 4 para que me quede el 1 aquí, y este 2 me sale como la raíz del 4, porque entró dentro de este paréntesis al cuadrado. Entonces el siguiente paso sería escribir todo este 3x más 1 dividido por 2 como el u. ¿Ya? Calculando los diferenciales, tendría aquí que esto es 3 medios de x. ¿Cierto? Porque el 1 es constante, es 0, y el diferencial de x, de x. Pero aquí el de x está solito. Finalmente ya estamos muy cerca. Voy a tener un cuarto, la integral de 2/3 de u, dividido en u cuadrado más 1. Entonces, fuera de las constantes que están acá, esto ya está listo. El 2 con el 4 se simplifica, me va a quedar 1/6 la integral de u sobre u cuadrado más 1. Ya, ahora sí estamos listos. Esta integral es la que estábamos buscando. Arco tangente de u. Más constante c. Y tenemos que volver a la variable original. Arco tangente de u sería 1/6 arco tangente de 3x más 1 sobre 2. Más c. Uf, costó, pero llegamos al resultado final. ¿Ya? Entonces, fíjense nuevamente cuál fue el camino que seguimos. Teníamos un x cuadrado y un x, entonces vemos si se puede factorizar. Si no se puede factorizar, tenemos que hacer este proceso de completar cuadrado. ¿Para qué? Para que me quede solo un x dando vuelta aquí dentro de la integral. Después de eso, ya me doy cuenta que esto va a tener la forma del 1 sobre el x cuadrado más 1. Entonces tengo que seguir ese camino. Este 4 para transformarlo en 1, factorizamos por 4, para que me quede el 1 ahí. Después, toda la expresión que me queda dentro del cuadrado, le hago mi u, para que me quede el u cuadrado más 1. Finalmente, cancelando las constantes que nos quedaron, llegamos a la integral u cuadrado más 1, que es arcotangente de u, y volvemos a la variable original. 3x más 1 sobre 2. Profe, no entendí ahí cómo despejó el u. O sea, ahí como que puso u es igual a 3x más 1 partido en 2. Eso para abajo. Eso de ahí para abajo, no entendí qué hizo ahí. Acá lo que hicimos fue calcular el diferencial.
El diferencial es sacar la derivada a ambos lados. ¿Ya? Entonces acá, claro, nos saltamos un pasito, que podría haber sido 3x medios más 1 medio. Entonces cuando tú sacas la derivada a ambos lados, la derivada de u es de u, y la derivada del 1 medio va a ser 0, y la derivada de 3x medios, el 3 medios sale como constante, y es la derivada de x de x. ¿Ya? Que es lo mismo a que tú sacaras la derivada de esta expresión, ¿cierto? Tal cual como lo hemos hecho siempre, la derivada de u con respecto a x, solo que en vez de escribirlo como una razón, lo escribimos un diferencial a cada lado, un d a cada lado. Ah, ya. Ya. Gracias. Ya. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Sí. Sí. Ya. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver que esto se puede complicar un poquito con un ejemplo más. Ya. Aquí está el resultado al que llegamos nosotros. Un sexto de arco tangente de 3x más 1 sobre 2 más c. Ya. Veamos que esto se puede complicar con el siguiente ejercicio. Ya. Entonces tengo que calcular esta integral, x por raíz de esta expresión. Entonces, nuevamente, como tengo un x cuadrado y un x, lo más sencillo va a ser completar cuadrados. Al completar cuadrados voy a llegar a esta expresión. Ya, esto ya me indica que puede que se nos complique un poco. ¿Ya? Entonces, lo que hace aquí es hacer la sustitución u igual a x más un cuarto. Hizo al tiro la sustitución. ¿Ya? Entonces, lo que le quedó fue, como tenía el x, al despejar aquí el x en la sustitución, te va a quedar 1 menos un cuarto. ¿Ya? Y te va a quedar la raíz de toda esta expresión. Pero esta expresión dijimos que era la misma que está acá. Y esta expresión, el x más un cuarto, lo escribimos como u. Entonces tengo simplemente u cuadrado más 9/16. Y este 8, que está dentro de la raíz, como es constante, la saco de la raíz. La saco la saco de la raíz y la saco de la integral. Entonces me queda un raíz de 8 afuera. ¿Ya? Después lo que hizo fue separar este u menos un cuarto, la separó en dos integrales. Entonces en una va a tener 1 por raíz de u cuadrado más 9/16, y en la otra va a tener menos un cuarto, la integral de raíz de u cuadrado más 9/16. El raíz de 8 queda dando vuelta, ¿cierto? Porque estaba multiplicando la integral desde un principio. Para la primera, usó una sustitución sencilla, la sustitución simple. Dijo z igual u cuadrado más 9/16, y al calcular la derivada, te va a quedar de z 2u de u, ¿cierto? Al derivar el u, por lo tanto, tiene sentido hacer esa sustitución. Y de hecho la calculó de inmediato, ¿ya? La calculó de inmediato. Para la otra, va a usar la solución del ejemplo 1.3.2, que fue uno de los ejercicios que nosotros hicimos. ¿Ya? Y de hecho, si se fijan, no resuelve la integral tampoco, sino que solamente llega al resultado final. Llega al resultado final. Ahí está. Entonces, después lo que hace es volver a la variable original. Volver a la variable original. ¿Ya? Esto ustedes lo pueden ver igual con más detalle, con más paciencia. Obviamente, un ejercicio así no les va a entrar en la prueba. ¿Ya? No soy tan malo como para ponerle una integral que le dé esto como resultado. ¿Ya? Pero sí, todos los pasos acá tienen un sentido lógico. Saltándose un paso o dos pasos, ¿ya? Se llega a estos pasos que están acá, estos resultados que están acá. ¿Ya?
Entonces, no se preocupen si es que esto se ve complicado, porque en realidad es complicado, es tedioso, pero es un buen ejemplo para ver que todo tiene lógica. Si hago los pasos bien hechos, no debería tener ningún problema. ¿Ya? Entonces, ahora pasamos a la siguiente forma. Cuando el X o la expresión que tenga que ver con el X, en este caso C como U, está negativo. Dibujo mi triángulo rectángulo. Nuevamente el X o la expresión que tenga que ver con el X queda acá como el cateto opuesto, ¿ya? Para que sea más sencillo de calcular. Acá están las pequeñas formulitas que nos pueden ayudar un poco. Y aquí está la integral. ¿Ya? Entonces aquí para resolver la integral, le quedó esta expresión, que supongamos que es cierta hasta el momento. ¿Ya? Y para resolver la integral del coseno cuadrado, utilizo esta identidad trigonométrica. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, si les cuesta un poquito el tema de las razones trigonométricas, le va a complicar el tema de las integrales. ¿Ya? Así que les invito a que puedan recordar las identidades trigonométricas. Así que para eso lo vamos a hacer en la pizarra. Ya. Entonces tenemos nosotros la integral de raíz de 16 menos x cuadrado de x. Tengo raíz, tengo un x cuadrado dentro de la raíz, de inmediato triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. En este caso, como no hay suma, esta expresión no va en la hipotenusa, sino que va al término positivo y la hipotenusa. En este caso, la raíz de 16, 4. ¿Ya? Como cateto opuesto, dejamos la expresión que tenga que ver con la variable x, y como el cateto adyacente al ángulo, dejamos la expresión completa. Ya. Para que la expresión más sencilla que represente la x sea el seno. ¿Ya? Porque al derivar el seno no tengo problema con los signos, ¿cierto? Me queda positivo. Recordamos que la derivada del coseno es menos seno. Entonces, si lo hubiese puesto al revés, hubiese tenido un menos dando vuelta. Hubiese llegado al resultado igual, pero hubiese tenido que preocuparme por una cosa más. Entonces, siempre tratamos de trabajar con lo más sencillo. Seno de alfa, entonces, x cuartos. Despejamos el x para poder calcular la derivada a ambos lados. Derivada de x, derivada del seno, coseno alfa. De alfa. Tenemos el de x, nos falta el raíz de 16 menos x cuadrado. Entonces veo aquí que el coseno va a ser la expresión más sencilla, ¿cierto? Raíz de 16 menos x cuadrado, cateto adyacente, dividido en hipotenusa. Como aquí no está dividido por 4, lo dejamos multiplicando al otro lado. 4 por coseno de alfa. Entonces ahí tengo todos mis elementos. Raíz de 16 menos x cuadrado va a ser 4 coseno alfa. El 4 como es constante lo dejo afuera al tiro. El de x es 4 coseno cuadrado. Entonces el 4 me va a quedar al cuadrado. No sé si se logra ver bien. Me va a quedar finalmente 4 cuadrado, coseno cuadrado de alfa. ¿Ya? Entonces aquí el coseno cuadrado de alfa, lo que hizo el libro fue recordar una identidad trigonométrica esencial. Que coseno de 2 alfa es 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. ¿Se acordaban de esa identidad o no? El coseno del doble del ángulo. Coseno de 2 alfa es 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Eh, 1 más coseno de 2 alfa dividido por 2. ¿Ya? Entonces con eso yo tengo aquí 4 cuadrado de 16,
cuando reemplace esto aquí, me va a quedar dividido por 2, 8. 8 la integral de 1 más coseno de 2 alfa de alfa. Voy a tener 8, la integral de 1 va a ser la constante, en este caso alfa, más la integral de coseno de 2 alfa. La vamos a hacer aquí porque eso lo hacemos con sustitución simple. La integral de coseno de 2 alfa de alfa, hago mi sustitución simple, hago un u igual a 2 alfa, calculando el diferencial tendría du igual 2 de alfa. Esto si calculo la derivada, me quedaría esto de aquí. Entonces esto es finalmente, este 2 no se ve aquí multiplicando al de alfa, entonces pasaría dividiendo 1/2 la integral de coseno de u. La integral de coseno, seno. Seno de u, partido por 2. Y el seno de u era 2 alfa. Entonces finalmente eso me va a quedar seno de 2 alfa partido por 2. Bueno, está aquí con negro. La integral de coseno de 2 alfa entonces sería seno de 2 alfa dividido por 2. ¿Ya? Más c. Entonces ahora tengo que volver a mi variable original. El alfa va a ser fácil devolverlo a su variable original. Pero aquí el seno de 2 alfa, yo no tengo aquí graficado el 2 alfa, solamente tengo el seno de alfa. Entonces para eso también recordamos una identidad trigonométrica fundamental. Que el seno de 2 alfa es 2 seno alfa coseno alfa. Ah, miren, y aprovechamos de simplificar el 2. Finalmente, ¿qué es lo que te va a quedar? Alfa, tengo que utilizar la razón trigonométrica inversa, ¿cierto? Ojalá la más sencilla, que en este caso sería el seno de alfa. Y la inversa del seno de alfa sería arcoseno de alfa. Entonces tendría aquí que esto es arcoseno de x cuartos. Más seno de alfa es x cuartos, por coseno de alfa. Coseno de alfa es raíz de 16 menos x cuadrado sobre 4. Todo eso más c. ¿Ya? Si se fijan, el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Ya? Tiene una expresión con raíz y un x cuadrado, entonces tú dibujas tu triángulo rectángulo. Al dibujar tu triángulo rectángulo, escribes las razones trigonométricas que necesitamos, reescribes la integral con esas razones trigonométricas, utilizas todas tus herramientas de integrales para poder resolver esa integral, y vuelves a la variable original. ¿Ya? ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Más Sí, o menos? profe, vamos bien. ¿Vamos muy lento? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos bien? Ya. Aquí hay más ejemplos para que ustedes los vayan desarrollando. Y aquí está la última forma, ¿ya? Cuando es el x el que está positivo y la constante está negativa. Entonces, otro triángulo el que tú dibujas. ¿Ya? Pero es en esencia siempre lo mismo. Dibujas tu triángulo, las razones trigonométricas que necesitas, y resuelves la integral que te queda. ¿Ya? Entonces, fíjense que todo es exactamente igual. ¿Ya? Aquí hay muchos ejercicios para que ustedes hagan en el libro. ¿Ya? También en la guía que les voy a dejar también hay muchos ejercicios. ¿Ya? Ahora vamos a ver una técnica más de integración, que es el de las fracciones parciales. ¿Ya? Las fracciones parciales necesitamos harta herramienta aquí de sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Así que ese es un concepto que ustedes necesitan manejar también. ¿Ya?
vamos a encontrar la integral de un polinomio dividido en otro polinomio, ¿ya? Donde, ¿cuál es el objetivo? Que el grado del numerador sea más chico que el denominador, ¿ya? Cuando tengamos una integral de este estilo, vamos a utilizar fracciones parciales. Entonces el Q lo vamos a expresar en factores irreductibles o irreducibles, dependiendo de a qué colegio fuera. Yo digo irreductibles, algunos dicen irreducibles, es lo mismo. Entonces fíjate que el Q va a ser factores de esta forma, ¿cierto? X más menos algún valor por X más menos. Entonces nosotros vamos a poder escribir cada factor lineal, es decir, cada factor X más o menos alguna constante, y los puedo separar, ¿ya? Los puedo separar con alguna constante en el numerador, ¿ya? Y los factores cuadráticos también los voy a poder separar en sumas, pero ahora en el numerador tengo que escribir una constante X más otra constante, ¿ya? Ese es el fundamento detrás de las fracciones parciales, ¿ya? Entonces, si tengo la integral donde el grado del P es mayor que el Q, entonces yo puedo dividir los polinomios para que nos quede finalmente una integral con el numerador con el grado menor que el del denominador, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos casos que tengan que ver con este tema de las fracciones parciales. Ya. Entonces, vamos a partir con un ejemplo. Ya creo que el ejemplo queda más fácil que con la explicación. Ya. Entonces, tengo esta integral. Esta es la integral que yo quiero calcular. X menos 1 dividido en x cubo menos x cuadrado menos 2x. El grado del numerador es más chico que el del denominador. Por lo tanto, factorizo el denominador todo lo que se pueda, hasta el máximo. Me quedo solamente estos factores lineales. ¿Ya? Entonces ahora lo que yo quiero hacer es separar la fracción, ¿cierto? Eso que nos enseñaron en el colegio que no se podía, que esto separarlo como partido por x más, partido por x más 1, más partido por x menos 2. Ahora sí lo vamos a hacer, ¿ya? Pero con algunas constantes arriba que no sabemos todavía cuáles son, ¿ya? Entonces para eso vamos a nuevamente sumar las fracciones, ¿cierto? El mínimo común múltiplo es el mismo. Entonces yo quiero saber cuánto vale este A, cuánto vale este B y cuánto vale este C, para que esto sea cierto. ¿Ya? Entonces sumamos las fracciones, y lo que puedo ir haciendo es ir tomando valores de X, que ojalá se me vayan simplificando algunos de estos valores para poder calcular estos valores de las constantes A, B y C. Entonces, fíjate que acá, en esta igualdad, los denominadores no importan, ¿ya? Solamente me importa el numerador. Entonces, si el X vale menos 1, si el X vale menos 1, aquí en el lado izquierdo voy a tener menos 2, en el lado derecho, este factor se me va a cancelar, y el factor C también se me va a cancelar. Entonces, finalmente solamente me va a quedar el valor B con el X valiendo menos 1, menos 1, menos 3. Entonces, si tú calculas cuál es ese valor de B, menos 2/3. ¿Ya? Para x igual 0, en el lado izquierdo voy a tener menos 1, en el lado derecho esos dos se me van a cancelar, y voy a tener solamente el A evaluado en 1 y menos 2. Entonces voy a tener A igual a 1/2. ¿Ya? Y finalmente, si el x vale 2, en el lado izquierdo voy a tener 1, y en el lado derecho se me va a cancelar los primeros dos términos, ¿cierto? Porque me va a quedar un 2 menos 2, 0, se me cancela todo eso que está ahí. Finalmente tengo que el C vale 1/6. ¿Ya? Entonces, esta integral, que no tendríamos nosotros idea de cómo poder resolverla, la transformamos en una integral más sencilla, que es esta que está aquí. ¿Ya? ¿Y por qué es más sencilla? Porque tengo solamente factores lineales en el denominador, y eso significa logaritmo inmediato, ¿cierto? 1 partido por x, logaritmo natural. 1 partido en x más 1, logaritmo natural de x más 1.
1 partido en x menos 2, logaritmo natural de x menos 2. Inmediato, ¿cierto? ¿Ya? No olvidar la constante que se suma. ¿Sí? ¿Queda clarito, chiquillos? El tema de las fracciones parciales, por lo menos en esta primera instancia. Profe, ¿por qué lo puso con logaritmo natural? Porque la integral de 1 sobre x, esto, es logaritmo natural. Por tabla, Ah, ¿cierto? Por tabla. O tú puedes hacer el proceso inverso para cerciorarte que en realidad así es. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Ah, ahí está, claro. La derivada del logaritmo natural de x más 1, 1 sobre x más 1. La derivada del logaritmo natural de x menos 2, 1 sobre x menos 2. ay, Así ay, que ay. ahí queda. Ya. ¿Sí? Y bueno, las constantes que se encontraron quedan multiplicando, ¿cierto? La constante ahí está. Profe, ¿y ahí solamente queda resuelto el ejercicio? ¿No se hace nada Ahí más? queda, claro, ahí está hecho el ejercicio. Ah, ya. ¿Sí? O sea, Ya, para ya. resolver la integral tiene que desaparecer de la ecuación, ¿no? Y ahí está resuelto. Claro, claro, exactamente. Ya. Exactamente. Ya, muy bien. Este es el caso de las fracciones parciales más sencillas, ¿ya? Acuérdense entonces cuál es el objetivo, que tú tienes una integral con el grado del tomando algunos que se simplifique esta expresión, y finalmente eso se calculan con integrales más sencillas. ¿Ya? Se quedó pegado un computador un poco, parece, pero ya volvió. Ya, entonces, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tengo factores que se repiten? Como aparece aquí. En este caso, el x cuadrado es que el x se repite 2 veces, ¿cierto? X por x, y el x menos 2 al cubo es que el x menos 2 se repite 3 veces. Entonces, tengo que repetirlo esa cantidad de veces. Fíjense aquí cómo queda hecha la separación de las fracciones parciales. Me queda el factor x, como x y x cuadrado, y el factor x menos 2 al cubo, lo separo con sus exponentes creciendo hasta el 3. X menos 2, x menos 2 al cubo, y x menos 2, o sea, al cuadrado, y x menos 2 al cubo. Entonces, eso claramente me da una expresión un poquito más complicada. ¿Ya? Entonces, se tiene que tener esto. Y aquí lo que hace es sustituir por valores de x para que te den algunas constantes, y finalmente va a tener que resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Tal cual como aparece acá. Y aquí se ve más complicado de lo que es. ¿Ya? Pero te toca finalmente resolver el sistema de ecuaciones, y eso te va a dar a ti las constantes. Y una vez que te dio las constantes, eso es sencillo de calcular. ¿Ya? En este caso, va a tener lo siguiente. La integral de, en este caso, 3/16, el 3/16 sale, ¿cierto? Me queda 1 partido por x, logaritmo natural de x. El 1/8, 1 dividido por x cuadrado, esa integral se usa la regla de las potencias, así que te queda menos 1 dividido por x. Y el 8 que estaba como constante ahí multiplicando. Aquí el menos 3/16 me queda como constante, y tengo logaritmo natural de x menos 2. ¿Cierto? El x menos 2, como está elevado a 2, utilizo la regla de las potencias. Menos 1 dividido por x menos 2. Y el x menos 2 al cubo, también utilizando la regla de las potencias, encuentro esa integral. ¿Ya? Esos son los factores lineales cuando se repiten. ¿Ya? Tengo que separarlo de esta forma. De esa forma. ¿Ya? Obviamente,
me quedaron acá 1, 2, 3, 4, 5 constantes a calcular. Eso igual es harto, ¿ya? Eso es harto, ya. Entonces ahora veamos cuando tengamos nosotros factores cuadráticos que no se pueden reducir cuando no se repiten. Entonces dijimos que los factores cuadráticos, cuando los separe, tengo que escribirlo con una constante x más otra, ¿ya? Entonces aquí nos cercioramos que el x cuadrado más 2x más 2 es irreducible, no lo puedo factorizar, ¿ya? Y el x cuadrado más 1 son irreducibles. Entonces me va a quedar una expresión de este estilo. Al separar las fracciones, tengo yo esta expresión. AX más B, CX más D. Siempre, siempre, siempre que tenga que calcular las fracciones parciales con un término cuadrático, me va a quedar una expresión de este estilo. ¿Ya? Independiente como sea, ¿cierto? Si es que tiene uno un X lineal sumándose a, ¿ya? Siempre el factor cuadrático se le va a poner el numerador a X más B, o un CX más B. ¿Ya? Entonces, sumando las fracciones, suma las fracciones, ¿cierto? Se olvida del denominador, que en realidad no interesa, y multiplica aquí cada término. ¿Ya? Multiplicó todos los términos aquí, todo por todo, y factorizó por los x cubos, por el x cuadrado, por el x y por nada. ¿Ya? Como que lo separó por el coeficiente. Entonces, todo lo que tenga x cuadrado tiene que sumar 1. ¿Cierto? En este caso, a más c tiene que ser 1. Todo lo que tenga el x cuadrado tiene que sumar 3. En este caso, 2c más b más d tiene que sumar 3. Todo lo que tenga x, como aquí no aparece x, tiene que sumar 0. Entonces, en este caso, a más 2c más 2d tiene que sumar 0. Y finalmente, los términos constantes, el b más 2d, tiene que sumar lo constante que está aquí, el menos 5. ¿Ya? Y con eso calculó las constantes A, B, C y D. ¿Ya? Utilizando todas sus herramientas para resolver este sistema de ecuaciones. Me perdí atrás. Ya. ¿Aquí? Sí, ahí. Ya. Aquí separó las fracciones, ¿ya? Como son términos cuadráticos, cuando los separo tengo que dejar AX más B en el numerador. Cuando son términos cuadráticos tengo que dejar el AX. Pero si son términos cuadráticos que no se pueden reducir, tengo que escribirlo así, AX más B. Entonces lo que hizo después fue sumar las fracciones. Sumar las fracciones, ¿cierto? El mínimo común múltiplo C serían ambos dos. Entonces es hacer la multiplicación cruzada. ¿Cierto? AX más B por X cuadrado más 1, que es lo que aparece aquí, y el CX más D por el X cuadrado más 2X más 2. Entonces aquí se saltó un paso, y en realidad la multiplicación que hizo fue por grado. Entonces multiplicó todo lo que le da X cubo primero, que sería el AX por X cuadrado, le da AX cubo, y el CX por el X cuadrado le da CX cubo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el X cubo es el A más C. ¿Ya? Yeah. Lo separó por grado, ¿cierto? Lo separó por exponente. ¿Ya? Para así poder... Entonces primero como que resolvió el ejercicio de arriba, pero no lo colocó, y después él lo fue separando por, como dijo, por grado usted. Claro, exactamente. Ya. Así se le hace más fácil el tema de ver cuánto tendrían que valer la constante. ¿Ya? Porque todo lo que tiene el x cubo debería tener coeficiente 1. Entonces, este A más C tiene que valer 1. Todo lo que tiene que ver con el x cuadrado, que al realizar la multiplicación aquí se puede ver, ¿cierto? El b por x cuadrado, bx cuadrado. El cx por el 2x, 2cx cuadrado. Y el d por el x cuadrado, dx cuadrado. Entonces, todo lo que tiene aquí el x cuadrado tiene que valer 3. Entonces, toda esta suma tiene que valer 3. ¿Ya? Entonces, nuevamente, aquí utilizan todas sus herramientas para resolver sistemas de ecuaciones, y en realidad yo no les puedo
evaluar si es que saben o no resolver sistemas de ecuaciones, ¿ya? Ustedes pueden poner esto en cualquier calculadora online, simbolada, por ejemplo, Wolfram, y que les calcule las constantes, ¿ya? Porque esto ya es materia muy antigua, ¿ya? No es materia de esta asignatura, ¿ya? Entonces, ustedes, este sistema lo ponen en una calculadora online, para que les calcule las constantes. De hecho, acá no pierde el tiempo el libro en eso, ¿ya? Sino que calcula las constantes de inmediato. Probablemente lo hizo con un calculador igual, ¿ya? Entonces ahora le quedó esta expresión. Una vez ya calculadas las constantes, al separar las fracciones, ¿cierto? Nos da esta expresión de aquí. Entonces, como que queremos calcular nosotros la integral de esta primera fracción, va a ser igual a la suma de estas dos integrales. Entonces, acá, fíjate cuál es el truco que usó. Todas tienen un truco distinto. Ya, para el primero, para la integral de menos 2x menos 1 de x dividido en x cuadrado más 2x más 2, sumó y restó. Sumó y restó para que el numerador, este 2x más 2, sea la derivada de lo que está acá abajo. El x cuadrado más 2x más 2. ¿Ya? Ese es un truco que ustedes pueden usar. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Si hacen el u igual x cuadrado más 2x más 2, el de u sería 2x más 2, ¿cierto? Calculando la derivada de lo que está acá abajo. Entonces tú vas a tener la integral de u dividido por u, y la integral de 1 partido por u, logaritmo natural. ¿Ya? Para eso sumó y restó, para que el numerador sea la derivada del denominador. ¿Ya? Siempre que tenga eso, que el numerador sea la derivada del denominador, puedo usar ese truco. ¿Ya? Puedo usar ese truco. Después en el otro, como le quedó, al sumar y restar, le quedó dx dividido en x cuadrado más 2x más 2. Y acá puso el tiro que esto es arco tangente de x más 1, porque hizo todo el proceso de completar cuadrado. Al completar cuadrado aquí va a tener x cuadrado más 2x más 1 más 1. ¿Cierto? X cuadrado más 2x más 1 más 1. X cuadrado más 2x más 1 es x más 1 al cuadrado. Debería aparecer aquí un x más 1 al cuadrado más 1. Y dijimos que eso era arco tangente, de inmediato. Aquí también lo separó, hizo exactamente lo mismo para que el numerador sea la derivada del denominador. ¿Ya? Aquí, si tomo el u, x cuadrado más 1, el de u sería 2x de x. Entonces, como el numerador es la derivada del denominador, logaritmo natural. ¿Ya? Pero fíjense el juego que hizo. Separó primero el 3x con el menos 2, y el 3 le quedó como constante y multiplicó y dividió por 2, para que le quedara aquí el 2x de x, la derivada de lo que está acá abajo. Y después finalmente el último le quedó el dx partido en x cuadrado. Uf, Profe, el tema de las el K fracciones. sería la constante, ¿cierto? Sí, ¿El el K K sería sería una la constante? Sí, Ya. exactamente. Sí. Que no utiliza el C aquí, porque el C ya se utilizó para el tema de las constantes de las fracciones parciales. Por eso utiliza otra letra. ¿Ya? El tema de las fracciones parciales se deja para el final porque es el de los métodos más complicados. ¿Ya? Después se ve cuando los factores cuadráticos se repiten, y es exactamente lo mismo que cuando se repetían los factores lineales. Tengo que reescribir el factor que se repite 2 veces. Y aquí ya se complica un montón. De hecho, fíjate que acá ni siquiera escribió el sistema de ecuaciones.
solamente llegó al valor de las constantes. ¿Ya? Entonces, claro, pues si a ustedes les toca resolver una integral con fracciones parciales, no pierdan el tiempo haciendo el sistema de ecuaciones, lo ponen en una calculadora solo. No nos va a poner esto de ejercicio, ¿cierto, profe? Sí, pero no sencillo, Ah, no ya. uno así de complicado. ¿Ya? Entonces, ya, supongamos que aquí ya separó las fracciones, ¿cierto? Las sumó, los separó por grado, todo el tema, y llegó al valor de las constantes y llegó finalmente a esta expresión. Entonces lo que nos toca a nosotros ahora es resolver cada una de estas integrales. La primera integral es inmediata, ¿cierto? 1x cuadrado más 1, inmediato, arco tangente. El x cuadrado más 4, ya vimos cómo se resolvía ese, ¿cierto? Se factoriza por 4 para que me quede, este 4 se transforme en 1. Y al hacer eso, llegas a este resultado de aquí. Arco tangente de x medios. ¿Ya? Y en el otro, hace el mismo juego, que el numerador sea la derivada del denominador, ¿ya? Pero aquí, como está al cuadrado, no me queda el logaritmo, sino que utilizamos la regla de las potencias, ¿cierto? Y lo mismo con el otro. Mentira. En el otro es más complicado porque tengo un x cuadrado arriba, pero como en el numerador no tengo un x solito para hacer la sustitución, tengo que volver a la sustitución trigonométrica. Entonces, hace la sustitución trigonométrica aquí muy rápidamente. Le quedó la integral de coseno cuadrado, que ya lo resolvimos anteriormente, y le quedó esta expresión. Entonces, finalmente vuelve a la variable original, y le quedó esta expresión de aquí. ¿Ya? Entonces, finalmente, después de todo esto, llegó a que el valor de esta integral es esta que está aquí. Este ejercicio sí que fue largo, ¿ah? Pero claro, algo así no va a entrar, pero lo ideal es que ustedes puedan ver cómo se llegó al resultado, ¿cierto? El tema de las fracciones parciales. El tema de las fracciones parciales. Ya. Y la última que nos queda es cuando hay combinación. Cuando hay combinación de factores lineales y factores cuadráticos. El factor lineal solamente con la constante en el numerador y el factor cuadrático con el factor lineal y el término constante. ¿Ya? Suma las fracciones, ¿cierto? Resuelve el sistema de ecuaciones y le da estas constantes. A1, B2, C1. Entonces, nuevamente aquí, al resolver la integral, la vale 1, entonces inmediatamente logaritmo natural, ¿cierto? No tengo cuadrado ni nada, solamente el denominador x menos 2, logaritmo natural. Y en el otro, tengo que el b vale 2 y el c vale 1, 2x más 1. Entonces, lo primero que me tengo que fijar es ver si el denominador, al derivarlo, me da lo mismo que el numerador. Y en este caso, el derivar el denominador tendría 2x más 2 al derivar, ¿cierto? Entonces solamente me falta sumar y restar 1. Al sumar 1 voy a tener 2x más 2 y puedo calcular de inmediato esa integral. Y al restar 1 me quedaría esta otra integral de aquí, que también puedo calcularlo de inmediato como arco tangente de x más 1. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo, que como les podría tocar. Este está resuelto completo porque este es bien sencillo. Entonces, el grado del numerador es más chico que el del denominador, entonces puedo factorizar. Factorizo el denominador, lo máximo que se pueda, aquí está. Entonces, siguiente paso, separar las fracciones. Separo x menos 1, x más 1, x cuadrado más 1. Los factores lineales van solamente con la constante y el término cuadrático va con el cx más d. Entonces suma las fracciones, suma aquí todas las fracciones.
fijan, hay dos formas para poder calcular las constantes. Una es dándose valores para el x, que para mí esto sería lo más sencillo, dándose valores para el x, o haciéndolo lo de la multiplicación separando por grado y armar el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Existen esos dos métodos. Dándose valores para el x, dice aquí valores estratégicos, ¿cierto? Porque el numerador de esta fracción original tiene que ser igual al numerador de la suma de esta fracción, ¿cierto? Todo esto que está aquí. Entonces tú te vas dando valores estratégicos para el x para poder calcular el valor de esas constantes. Y finalmente llegas a que la vale 1, que el b vale menos 1, que el c vale 0 y que el d vale 1. Entonces esta integral la separas en esta integral que está acá. El a, el b, el c y el d con los valores correspondientes. Y esta es de inmediato, ¿cierto? 1 partido en x menos 1, logaritmo natural, 1 partido en x más 1, logaritmo natural, y 1 partido en x cuadrado más 1, arco tangente de x. ¿Ya? Uno podría derivar aquí, para ver que efectivamente nos da esta expresión que está acá. ¿Ya? Uno podría hacer ese proceso inverso para darse cuenta que en realidad sí son, que esta sí es la antiderivada de esta. ¿Ya? Porque al derivar esta expresión, deberíamos llegar a esa que está aquí. ¿Ya? Así que aquí hay varios ejercicios que ustedes pueden realizar para este tipo. ¿Ya? Y la última que nos queda son las potencias de seno y coseno. Ya es que esta en realidad no las vamos a utilizar. Esta sí que aparece muy poco. Es muy poco probable que aparezca algo así. ¿Ya? Sobre todo cuando les toque trabajar a ustedes, por ejemplo, los informáticos, es muy difícil que trabajen con integrales de razones trigonométricas, pero sí con integrales de este estilo, ya que tengan que ver con los denominadores, con factores en el denominador. ¿Ya? Pero eso está en su libro, para que le puedan echar una miradita igual de todas formas. Todo lo que tenga que ver con este tipo de integrales de razones trigonométricas. ¿Ya? Para que ustedes le echen una miradita también. ¿Ya? Hay varios ejercicios también, y aquí también hay ejercicios de integrales cuando tengo senos y cosenos como suma y resta en el denominador. Hay una sustitución interesante que hacer ahí. Por ejemplo, aquí, si tengo una suma y resta en el denominador, tengo que hacer esta sustitución. ¿Ya? Una sustitución bien interesante. ¿Ya? Pero nuevamente esto no lo vamos a ver. ¿Ya? Así que no pensé que me iba a demorar tanto en hacer esto, pero vimos todos los métodos de integración que nosotros vamos a utilizar. Todos y cada uno de ellos. Las fórmulas básicas de integración, que estas tienen que sabérselas. Todas estas tienen que sabérselas. ¿Ya? Vimos todas estas formulitas básicas. Vimos también las técnicas básicas, la sustitución simple, ¿cierto? Cómo calcular esas integrales, y ejercicio al respecto. Vimos la integración por partes, que esta es como la fórmula más conocida de integración, con el tema de una vaca menos flaca vestida de uniforme. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, al resolver este tipo de integrales, llegamos a la misma integral y resolvemos para la integral, ¿cierto? Sin necesariamente calcular la integral, ¿cierto? Aquí nos dimos cuenta que volvimos a la misma y, entonces despejamos para el y, como lo que pasó aquí en el ejercicio del secante cubo. ¿Ya? La integración por parte. Hoy día vimos la sustitución trigonométrica, algunos ejemplos, cómo dibujar el triángulo rectángulo y escoger bien las razones trigonométricas. Y finalmente vimos el tema de las fracciones parciales. ¿Ya? Vimos que puede ser o muy sencillo o muy complicado de resolver. ¿Ya? Así que
vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. La próxima semana ya va a ser la última clase de integrales, donde vamos a ver el tema de la integral definida. ¿Ya qué significa la integral definida? No nos vamos a meter mucho en el tema de la parte previa, sino que nos vamos a meter de derecho a derecho en la parte de la integral definida. ¿Ya? Y por último, si es que alcanzamos a verlo, vamos a meternos en el tema de, bueno, la aplicación sí o sí, vamos a ver, el capítulo 5 es muy cortito, ¿ya? Vamos a meternos al capítulo 6, que son las aplicaciones, ¿ya? Para aquí se utiliza finalmente como ustedes pueden ver aquí, volumen. Calcular volúmenes y calcular áreas. Esas de las grandes aplicaciones de la integral. ¿Ya? Así que eso lo vamos a ver la próxima semana. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Sugerencia, reclamo, nota, debate final? No, profe, todo bien. ¿Todo Profe, bien? la prueba, ¿cuándo va a ser? ¿En 2 semanas más? La prueba sería debiese ser en 3 semanas más, si no me equivoco, ¿cierto? La próxima semana sería la última de materia, la siguiente sería de preparación y la subsiguiente sería la prueba. Pero Ah, y en 3 semanas más. verificarlo. Está en el campus virtual igual de todas formas, ¿ya? Así que hoy día les voy a subir el video de esta clase, les voy a subir la guía también, aunque no sé si la pesquen mucho el fin de semana, pero ya para el día lunes hay que estar de vuelta ya con el tema. Sí, la prueba es el 8 de octubre, en 3 semanitas más, de hecho. Así es. ¿Ya? Así que hasta el momento, chiquillos, todo lo que hemos visto ha sido teórico. La próxima semana ya vamos a partir con las aplicaciones reales del tema de la integración. Todo lo que hemos visto hasta el momento de integrales son las herramientas que necesitamos para calcular las integrales. Pero ya la próxima semana vamos a ver para qué sirve. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Si no, ya para detener la grabación.